buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Les saludamos esta noche junto al general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez. Vamos a hablar de la actividad política del país y al mismo tiempo la misión que está desempeñando en tiempos de emergencia el ente armado en nuestra nación. ¿Cuáles son las valoraciones que tiene general Vázquez Velázquez de la misión encomendada al Instituto Castrense en tiempos de pandemia? Un gusto saludarle, feliz noche. Un placer saludarlo, Rosendo. Un saludo cariñoso al pueblo hondureño. Viéndolo desde nuestra perspectiva, la institución armada ha venido desarrollando para mí un papel más que encomiable. Pero no solamente ellos, tenemos que ver el trabajo que han venido desempeñando nuestros médicos, nuestros enfermeros, también lo que son los cuerpos de socorro, la Policía Nacional. Es un trabajo que debemos de reconocer los hondureños. Ellos son los héroes del momento ante una situación tan compleja y difícil que vive el país y que vive el mundo en general. Por lo tanto, debemos motivarlos en todo momento para que ellos continúen cumpliendo esa misión y protegiendo al pueblo hondureño. Felicitaciones para todos ellos. Perfección no se puede tener. Difícilmente vamos a encontrar un 100% en las actividades que realizan, pero advierte usted que a los militares debió confiárseles más en algunas de las actividades que se han venido desarrollando, esto para tener mucho más dinamismo dentro de la administración general de esta crisis, general Vázquez Velázquez. Yo pienso que sí, porque una crisis es como una guerra. Cuando se está en el cuarto de guerra, se planifica todo. Se planifica las medidas que deben realizarse en el antes, en el durante, en el después. Y después elaborar un plan estratégico para el desarrollo del país después de la crisis, para levantar la economía y para ayudar también socialmente a la población. Yo he visto grandes errores y que han sido denunciados por muchas instituciones y por muchas personas, sobre todo cuando se refiere al aspecto del sostenimiento de las operaciones. Dinero lo han tenido, no les ha fallado, porque el Congreso Nacional ha aprobado una buena cantidad de dinero para manejar esta crisis. Pero el problema se da en el sostenimiento de las operaciones. Yo he escuchado médicos quejándose de que no les ha llegado el equipo. He escuchado muchas personas preocupadas porque no han tenido las medidas de bioseguridad apropiadas para enfrentar esta crisis. He escuchado pobladores reclamando por comida. En fin, equipo que ha venido al país, que ha venido incompleto. ¿Por qué? Porque no ha habido un sostenimiento de la operación. Eso se llama logística. Porque la estrategia tiene 3 elementos importantes que debemos de considerar siempre. Primero, es un propósito. Segundo, las maneras de hacerlo. Y tercero, que son los medios. Ahí incluye el tiempo, las finanzas y la logística. ¿Dónde ha estado el fallo para mí? En la logística. Por eso se han denunciado grandes actos de corrupción. Ahí debieron utilizar miembros de las Fuerzas Armadas, que el mismo país los ha preparado en el área administrativa y en el área logística, no solamente aquí en Honduras, sino que en el extranjero, en diferentes países. Hay gente con mucha capacidad que bien puede manejar los aspectos logísticos y crear un gran centro de acopio para poder asistir a las operaciones sanitarias que están llevando a cabo en el país y las demás operaciones, así como funcionan las Fuerzas Armadas, como funciona el CALFA. Es de igual forma, solo es de trasladar esa experiencia militar a la experiencia administrativa civil, para que no se sigan dando esos grandes actos de corrupción que han venido denunciando muchas autoridades y que también afecta el buen funcionamiento de las operaciones que está realizando en el momento. ¿Y estas misiones se pueden corregir en este momento? ¿Se puede reorientar después de 60 y
5 días ya hoy de estar bajo un toque de queda con muchas restricciones a nivel de país? Claro que sí, todavía hay tiempo, porque recuerden que esto no termina todavía. Tenemos que aprender a vivir con esta pandemia, con esta situación difícil que nos está afectando en todos los demás aspectos, a los hondureños, y no a los hondureños, sino que al mundo en general. Entonces, en el camino se pueden ir corrigiendo, porque de aquí para allá se tendrá que continuar con un estado de emergencia y con un plan que es la estrategia para poder rehabilitar la economía del país y también poder solucionar el problema de desempleo que se está generando ya en la actualidad. Más desempleo. Además de lo que teníamos, una gran cantidad de hondureños que van a quedar desempleados. Pero tenemos que hacer algo a través de un plan y se puede ir corrigiendo todos los errores, porque aquí se requiere de la participación de todos. Y si hay experiencia en unas instituciones para manejar ciertas actividades, pues hay que tomar a esa gente. Inclusive en el área civil, gente retirada de las Fuerzas Armadas con grandes capacidades que ni tan siquiera los han llamado a que vayan a ayudar. Gente administrativa que fue preparada en España, que fue preparada en Brasil, que fue preparada en los Estados Unidos, que podrían estar aportando su granito de arena para hacer que las cosas se hagan correctamente, porque la corrupción no la podemos seguir permitiendo que suceda en el país, porque es una de las amenazas más grandes que tiene en la actualidad del país y que nos va a afectar para el desarrollo del mismo. Y estos elementos que ahí están, que han preparado y que perfectamente se pueden incorporar, general, en esta crisis general que vivimos, deben ir a propuesta del Instituto Armado, a propuesta incluso de ustedes de la oposición, o esperar el llamado de quienes nos gobiernan. ¿Cuál es la ruta desde su óptica ideal para no desaprovechar este recurso humano? Hay ya está en ley. Cuando hay miembros de las Fuerzas Armadas que van a ser, o que los van a necesitar, mejor dicho, para determinada operación, los llama a las Fuerzas Armadas y los pone a disposición del gobierno. El gobierno solo dice, yo necesito a tantas personas, expertos en administración, expertos en logística, que nos vengan a establecer los procedimientos de compra, de distribución, de mantenimiento de las operaciones, de hacer que todo funcione adecuadamente. O sea que hay gente preparada en esas áreas y ya están los mecanismos establecidos a través de la ley. Llamaría a la reserva si esto que nos dicen los especialistas tendrá repercusiones fuertes a nivel de país por el alto contagio en estos últimos días de mayo y quizás la primera quincena de junio. Dado el rol que ha tomado la Fuerza Armada hondureña, es momento para comenzar a ubicar estos ciudadanos que pueden ser fundamentales en el apoyo a esta crisis general. Así es, esta es una responsabilidad de todos los hondureños. Aquí no debe alguien decir que no está comprometido con el país. Cuando hay crisis o cuando hay guerra, todos somos soldados y tenemos la obligación de aportar nuestro granito de arena para ayudar a solucionar las crisis que se presentan en el país. Y en este caso, está tan difícil que tenemos. Así es de que yo no veo ninguna complicación. El problema es que muchos lo ven desde el punto de vista político. Y las crisis no se deben de ver desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de patria. Este es un elemento fundamental que usted lo toca, general, y es lo político. Usted que ha estado en los dos bandos, refiriéndome a la milicia y ahora también es dentro de la política vernácula. ¿Cómo encontrar un equilibrio sin que prive ese corazoncito que muchas veces daña, afecta, entorpece el buen desenvolvimiento que se puede tener durante un momento difícil de país? Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando juega los equipos, el Motagua con su color azul, cuando juega el Olimpia con su color blanco y otros colores de otros partidos, de otros equipos. Pero cuando juega la selección, todos vamos con la selección. Eso quiere decir, ¿verdad?, que aquí lo que debe prevalecer es el sentimiento de amor a Honduras. Es nuestra patria, es nuestra tierra, son nuestros compatriotas. Aquí en Honduras hay tanto problema que en este momento
es oportuno para que todos reflexionemos bajo aquel concepto de amor a Dios y de amor al prójimo que debemos de tener, esa solidaridad que debemos de tener entre todos los hondureños. Eso lo hemos estado inclusive nosotros reflexionando, porque nosotros estamos siempre reunidos a través de un tanque de pensamiento por las redes sociales que ahora nos facilita esa comunicación para estar viendo las posibilidades de ayudar a nuestro prójimo. No es fácil, pero no es imposible de abrir la puerta al vecino, de ayudarle al amigo, de involucrarnos en actividades de apoyo a la sociedad y de estar listos todos los hondureños al llamado de la patria, porque aquí es el llamado de la patria, no es el llamado del gobierno. Lo que pasa es que la equivocación aquí es verdad que como aquí se ha creado tanta polarización y tanta división entre los hondureños, que cuando hacen un llamado ahora, ¿verdad? Están queriendo que se equivoque el otro para criticarlo. No, aquí debemos olvidarnos de eso por este momento. Honduras es primero, es la patria. Debemos sentir por Honduras, debemos de sentir por nuestro pueblo y sobre todo debemos ser solidarios con todos aquellos que sufren. ¿Cuántas personas han quedado desempleadas? ¿Y se sienten incluidos, general? ¿Se sienten incluidos en esta propuesta? ¿Ustedes como oposición? No, ni los va a llamar. Seguro que ni los van a llamar a nadie de la oposición. La oposición, ya he visto con buenos ojos cómo unos partidos ahí, el Partido Liberal, el PIN, nos propusieron una mesa de trabajo. Y yo le llamaba un cuarto de guerra, donde debemos estar todos. Me pareció muy bien, muy objetiva la propuesta. Pero le digo, pero hay que olvidarse por eso de esos sentimientos partidarios en este momento, porque muchos lo que quieren es sacar provecho de esta crisis, provecho político. Y eso no debe ser. O nos involucramos todos como hondureños, porque es una responsabilidad de todo el mundo, no solamente de los políticos, sino que también de la empresa privada, de los demás sectores de la sociedad civil, de todos los ciudadanos en general. Tenemos la obligación de participar. Obvio, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que el gobierno tiene sus mecanismos en este momento y de repente no necesita las otras fuerzas, pero en un tanque de pensamiento es importante porque de la abundancia de ideas es que surgen las grandes estrategias y sobre todo cuando tenemos una situación compleja que hay que levantar el país, hay que tomar medidas, pues mejor dicho, dentro de las medidas hay que tomar políticas apropiadas monetarias, políticas fiscales, hacer de que el país vuelva a caminar, también ver qué medidas se pueden desarrollar a prioridad, como el ejemplo de cómo nosotros hacer de que nuestra gente no sufra tanto. Yo he visto también, ¿verdad?, la creatividad del hondureño, que debemos estimular al hondureño en general, y eso me ha gustado, que muchos han salido a la calle y se olvidaron, y ahora están haciendo, se olvidaron de sus trabajos inclusive, y ahora están haciendo tantas cosas importantes para vivir, y eso va a ayudar a que la economía se mantenga, ¿verdad? Porque he visto muchas personas que andan en la calle vendiendo mascarillas, otros que están haciendo mascarillas, he visto diseñadores inclusive haciendo mascarillas, y eso es tan bonito, he visto personas haciendo otras cosas, haciendo comida, vendiendo comida en las casas, vendiendo verduras, en fin, he visto la creatividad del hondureño. Yo creo que eso ha sido algo pero relevante y digno de rescatar y de alabar, ¿verdad?, la gran tarea que están haciendo muchos hondureños para mantener su economía familiar. Esta pandemia ha venido a hacer de que muchos hondureños reflexionen, y yo creo que es la mejor oportunidad que tenemos, Chendo. Está con nosotros al banquillo el general Romeo Vázquez Velázquez. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el general Romeo Vázquez Velázquez. Me hablaba de ese pensamiento amplio que se debe tener para incorporar a los diferentes sectores de la sociedad en una mesa de convergencia, pero ¿encontraríamos en la oposición política pensamientos amplios para sentarse con el actual titular del Ejecutivo? ¿O ahí hay una dificultad, general Vázquez? Sí hay una dificultad. Hay que recordar de que esa polarización y división que se dio en las elecciones del 2017 nos mantiene todavía con rencores en nuestros corazones, ¿verdad? Pero yo pienso que ya va a haber oportunidad de salir de esa situación de crisis que nos causó las elecciones del 2017.
y va a ser en las elecciones del 2021. Hay que esperarse. Es más importante la problemática nacional. Es más importante el dolor de doña María que vende tortillas. Es más importante el dolor del zapatero, del taxista que en este momento no está trabajando. Es más importante el dolor del campesino que está esperando que alguien le tienda una mano para sembrar su milpa. Es más importante el dolor de los pueblos indígenas, de los afrohondureños. Eso es lo más importante en este momento. En eso debemos de pensar, más que en aquel problema que tenemos con un líder. Es cierto, violó la ley, pero por violar esa ley, ¿quiénes somos los responsables? Todos los hondureños. Porque no van a venir a decir unos que no participaron, si participaron en el Congreso. Ellos autorizaron la violación de la ley. Así es de que ahora no debemos estar queriendo magnificar una situación que fue legalizada por los mismos partidos políticos tradicionales que estaban en el Congreso. De ahí me excluyo yo, porque mi partido no estaba en el Congreso. Por eso lo miro desde otro punto, un punto de vista con madurez, ¿verdad? Como un general retirado de las Fuerzas Armadas que piensa y que siente como un buen hondureño y que creo que en esta ocasión debemos estar todos unidos, ¿verdad? Y con este, por eso sí, general, y con este panorama que me plantea, ahora que ya usted tiene representación a nivel del Congreso, de municipalidades, en los organismos electorales, ¿cómo encontrar equilibrio sin el aprovechamiento? Porque esa termina siendo una crítica y un señalamiento casi permanente a la clase política sin distinción, que se aprovechan, no todos, algunos de estas circunstancias. Mire, hay tiempo para todo, Cheno. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para atender la crisis y vendrá el tiempo para hacer las campañas políticas. El problema es que hay unos hondureños que no tienen escrúpulos. Y hay muchos políticos que esta crisis, utilizando el dinero del pueblo, lo están utilizando casualmente para su propio beneficio. Y con la repartición de esas ayudas humanitarias, muchos han llegado a repartirse los hondureños a sus correligionarios, cuando no debe ser así. Debe ser para todos los hondureños, independientemente de los colores políticos o las ideologías, porque todos sufren. Eso es parte de la irresponsabilidad y del cambio que debemos hacer aquí en Honduras nosotros. Pero el cambio comienza por nosotros mismos. No seguir premiando para que se mantengan en el poder esos políticos que abusan del poder y que utilizan los mismos dineros del Estado para su beneficio o para beneficio de un reducido grupo de personas que están a su alrededor. Eso no puede ser. Esas personas hay que castigarlas en su momento. Los hondureños bien nacidos debemos adoptar comportamientos éticos, comportamientos solidarios, comportamientos patrióticos y comportamientos de actitud de beneficio, pero de beneficio para los demás y no para beneficios propios. Y que se esté involucrando y que parte de esta misión para transparentar la entrega se la confíen a las Fuerzas Armadas, ¿ha servido? Sí, sí ha servido. Yo he hablado con algunos comandantes y aunque ha existido la queja de algunos, ¿verdad?, que los mandan exclusivamente a determinados sectores a repartirle a determinadas personas nada más, ¿verdad? Yo he escuchado quejas también. No podemos tapar el sol con un dedo. Es decir, a oficiales les han dicho, vayan a entregar esto aquí. He escuchado algunas quejas. Quejas nada más. Pero lo importante es que la institución militar debe seguirse manteniendo como una institución de Honduras y no para el servicio de un determinado partido político en particular. Eso debe ser claro, ¿verdad? Y debe haber claridad en la mente y en el corazón de cada soldado, que son los soldados de la patria. Si lo mandan a cumplir una misión, la van a cumplir. Y yo sé que lo hacen
con buena disposición, pero que beneficie a todo el pueblo hondureño, que no solo vaya a beneficiar a determinado sector. Ese es un llamado que debemos hacerle permanentemente a nuestra institución militar. Es una institución que vivirá mientras viva la República, pero para vivir mientras vive la República tiene que mantener esos principios y valores que van orientados al patriotismo, a servir a nuestra nación y no a servir a determinada persona en particular o a determinada institución política en particular. ¿Se han politizado? No, yo creo que no. Eso se dice. Pero hay que entender. Sí, ahora mismo, general, ya que estamos hablando de ese rol que están cumpliendo los miembros del ente armado, ¿cómo se debe manejar desde su óptica el programa que en su momento se anunció era a 6 años, iban a manejar para reactivar el sector agrícola? Ahora, con la misión encomendada por esta emergencia, desde luego hay algunas actividades que se han suspendido. ¿Cuál debe ser el manejo de este proyecto? Bueno, le voy a contestar desde el punto de vista no de militar en este momento. Voy a ponerme un momentito a la bandera política. Porque la política es la que coordina todas las acciones del Estado. Estas responsabilidades deben de recaer en las instituciones que son responsables. Secretaría de Agricultura y Ganadería es la responsable de llevar a cabo estos proyectos. ¿Qué está pasando? Que al parecer, ¿verdad?, hay muchas instituciones que no están cumpliendo a cabalidad y se dieron casos de mucha corrupción que lo hemos visto en el pasado, donde dinero de esta secretaría fue a parar a manos de los liberales y los nacionalistas. Y eso no puede ser. Entonces me imagino que por eso es que buscan la institución militar. Una institución que es transparente, que es disciplinada, que trata de cumplir a cabalidad sus misiones, como la que está cumpliendo en este momento con el coronavirus. Para mí, estas misiones deben de trasladarse nuevamente a las instituciones responsables y exigirles que cumplan a cabalidad. Por eso, hay que hacerle frente a una de las principales amenazas que amenazan la seguridad nacional de Honduras. No es la seguridad ciudadana, sino que la seguridad nacional, que es la corrupción. Y esa corrupción tiene que combatirse con fuerza, que eso es lo que yo he venido proponiendo. Ese ha sido mi sueño aquí en Honduras, poner orden en este país, porque con orden todo camina. Le aseguro que esta institución podría cumplir a cabalidad esta misión de apoyar a los campesinos si se pusiera orden en esa institución, ¿verdad? Y no se diera chance de que se robaran los recursos que son necesarios para desarrollar el agro y para ayudar a las personas campesinas más pobres de Honduras. El rol principal por el cual se involucró en este proyecto agrícola ahora mismo lo suspendería para el 2020, dada esta circunstancia. No sé cómo van a hacer, ¿verdad? Yo sé que las Fuerzas Armadas tienen capacidades de cumplir muchas misiones a la vez, ¿verdad? Pero no hay que sobrecargarlas. Están protegiendo el bosque, que están cuidando las fronteras, que están combatiendo el narcotráfico, que están apoyando a la Policía Nacional, que están apoyando el combate del coronavirus, están en otras actividades que son necesarias para tu buen funcionamiento. Entonces, a unas instituciones como las Fuerzas Armadas no hay que cargarlas tanto. Hay que hacer que todo el Estado funcione. Hay que hacer que las instituciones le vuelvan la credibilidad al pueblo hondureño, porque el problema es que no hay credibilidad en estas instituciones. Pero no necesariamente cargar a una sola institución en múltiples misiones. En este momento va a ser necesario hacer actividades fuertes para recuperar la economía de Honduras. Hay que hacer inversión fuerte en el campo y tendrán que funcionar las instituciones. Tiene que ser fuerte inversión en la industria. Tiene que ser fuerte inversión en la infraestructura. Ahí es donde viene el Estado y tiene que también aportar su granito de arena para levantar la economía, para construir escuelas, para construir clínicas, para construir hospitales, para construir otras aeropistas, todo lo que sea necesario para levantar el país, para levantar la economía del país, para arreglar todas esas carreteras que están tan malas en Honduras. Entonces, ahí hay instituciones que son responsables.
Lo importante es que en este plan de emergencia se debe incluir, como hablamos al principio, una unidad que sea la unidad fiscalizadora. Dado que no confía en el Tribunal Superior de Cuentas, entonces hay que hacer una institución que haga las evaluaciones a priori para que no se roben el dinero, para que haya transparencia en la ejecución de todos los proyectos. No necesariamente tiene que ser las Fuerzas Armadas, es todo el Estado el que tiene que funcionar. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el general Romeo Vázquez Velázquez. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el general Romeo Vázquez Velázquez, presidente de la Alianza Patriótica. ¿Cómo valora estos procesos de veeduría en las adquisiciones del Estado durante la crisis del coronavirus y las respuestas que ha dado el gobierno a lo que se está manejando ante la opinión pública, general Vázquez? Hay muchas dudas todavía, Rosendo, del manejo inapropiado de los recursos que han sido aprobados. Yo digo que en abundancia, porque es bastante dinero el que ha aprobado el Congreso Nacional para darle frente a esta pandemia. Pero hay dudas en las compras. Hay dudas en las licitaciones que se están haciendo. No, hoy no se están haciendo licitaciones, están haciendo compras directas, porque es de emergencia. Pero el problema es que a través de las redes sociales y otros medios se denuncia que los negocios se hacen entre parientes, entre hermanos, entre amigos, y eso no es bueno. Eso está generando una duda grande al pueblo hondureño. Y aunque exista gente que está observando las compras, siempre están saliendo a relucir esos niveles de corrupción que permanentemente se han venido mencionando en el país y que debemos nosotros de combatir. Porque hablamos de corrupción todos los hondureños, pero ¿dónde están los corruptos? Al final, cuando vamos a las elecciones, cuando si vamos a hablar de política un poquito, también, ¿verdad?, vuelven a votar por los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que a veces nosotros tenemos que adoptar una posición seria. Si vamos a combatir la corrupción, tenemos que ser serios. Tenemos que castigar a los corruptos, porque eso no se puede seguir dando en el país. ¿Y usted cuando estuvo al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, hizo compras directas o cómo tenía el manejo de los recursos para actividades propias que se las encomendó el Ejecutivo? Es que eso es diferente porque, como le decía anteriormente, hay un sistema y ese sistema funciona bien. Un jefe, como lo hacía el jefe de Estado Mayor Conjunto, solo lo que hacía es firmar documentos y no miraba dinero nunca, porque todo pasaba directamente al sistema establecido a través de la Secretaría de Defensa y luego a Finanzas. Es un procedimiento establecido, los dineros iban directamente a través de un procedimiento al Centro de Operaciones de Logísticos del Ejército, de la Naval y de la Fuerza Aérea, y el Estado Mayor Conjunto solo era el coordinador de todas las acciones que desarrollaban ellos, y también el vigilante, para que esos dineros fueran utilizados apropiadamente, porque ellos no recibían dinero tampoco, ¿verdad? Pero también se podía dar el caso de que hicieran compras y después mandar esos cobros a defensa y que no fueran también bien balanceados o que hubiese un acto de corrupción, ¿verdad? Entonces teníamos que estar vigilantes a eso. Pero utilizamos el procedimiento de la prevención, que ese es lo bueno, porque para eso está la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, que es la que previene de que se den actos de corrupción. Y eso es lo que yo recomiendo al gobierno también, que debe haber una institución que no sea la que esté evaluando a posteriori, sino que debe ser a priori. Para mí, ese Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, debería de cumplir esa función, se le debería apoyar para que hiciera esa función a priori, que estuviese atenta a que no se roben los dineros antes. Y que haya transparencia. ¿Y el Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Ministerio Público? Es que el Tribunal Superior de Cuentas lo hace a posteriori. Y debe ser a priori, antes de que se roben el dinero, porque después estar gastando dinero para ir a buscar el dinero que se han robado, eso no es correcto para mí. Pero ahora mismo están en ese proceso, general. Sí, ojalá que así sea, ¿verdad? Que exista
una institución que es la que debería existir, que haga las evaluaciones a priori, ¿verdad? A priori, que antes esté evaluando todos los procedimientos que están haciendo los diferentes funcionarios. Pero cuando hay crisis y hay un plan, debería haber un centro de acopio que sea el encargado de proveer a todas las instituciones de los suministros que necesitan y no estarles dando dinero a ellos para que compren. Para ellos lo debería dar para los viáticos y para que hagan otras actividades, compras menores, pero las compras mayores deben ser centralizadas. Esos hospitales que están comprando en el extranjero y que dicen que no han venido todavía y que para mí no era necesario comprarlo, lo que yo pienso, sino que debieron adaptarse instituciones o instalaciones del mismo gobierno para hospitales y no hacer ese gasto tan grande, ¿verdad? Si lo hubiesen hecho a través de un procedimiento logístico apropiado, le aseguro de que no hubiesen comprado esos hospitales, porque ni han venido. Ya estamos prácticamente llegando al mes de junio. Todas esas cosas creo que es importante que nosotros las tomemos en consideración, José. Hay que limpiar. Es un año atípico para ustedes que están en una carrera política general, porque nunca se pensó en este impacto que iba a generar el coronavirus. Las circunstancias eran otras a inicios de año. Ahora encaminados a ese 13 de septiembre, que se espera la convocatoria a las elecciones primarias e internas de marzo del 2021. ¿Cómo lo están trabajando dentro de la crisis que vivimos las fuerzas políticas opositoras? Ahí viene la creatividad, por teléfono, por este medio, así como estamos nosotros. Estamos en contacto. Ese proceso no se debe de parar, porque nosotros escogimos nuestro sistema democrático. Y si nosotros lo escogimos, tenemos que apoyarle. Llueve, truene o relampaguee. Tenemos que apoyar el proceso democrático. Las elecciones internas no se deben de parar, con una salvedad que yo le he venido diciendo el día a día. Las elecciones internas y primarias de los partidos no deben ser financiadas por el Estado. Según tengo entendido, tienen presupuestados en el Consejo Nacional Electoral 1.500 millones de lempiras para estas elecciones internas. Y ya hemos visto nosotros en el pasado que hacen muchos líderes de los partidos que lo que hacen es abultar las urnas y ya tienen ellos escogido quién va a ser el que los va a representar como candidato a presidente y candidatos a diputados o alcaldes. Entonces lo que hacen simplemente es un show para ir a abultar urnas. Ahí se mencionó a muchos diputados inclusive que lo hicieron en las elecciones pasadas. Y este es un proceso interno de los partidos. Y si es un proceso interno de ellos, a pesar de que está autorizado por la ley y a pesar de que tiene que controlarlo el Consejo Nacional Electoral, debe ser financiado por los partidos políticos, no financiado por el Estado, porque esos 1.500 millones de lempiras para mí deben emplearse para ayudar a nuestra juventud, porque parte de los problemas que vamos a tener en este momento es que muchos jóvenes van a perder sus oportunidades de estudio y de capacitación, y por lo tanto deben ir a las escuelas técnicas, tanto del INFOP como las mismas escuelas técnicas que existen en las Fuerzas Armadas, los mismos colegios y escuelas, utilizarlos para capacitar a nuestra juventud. Y habrá 1.500 millones. Y habrá esa capacidad en las fuerzas políticas que han venido acudiendo a elecciones internas y también a las primarias para financiar un proceso de esto, general, porque si revisamos los partidos, salvo el Partido Nacional podría tener recursos, los otros tienen dificultades económicas. Es su problema. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Asambleas. Y nosotros estamos luchando por Honduras y estamos conscientes que en un determinado momento el pueblo hondureño va a cambiar, porque el país no puede seguir bajo los esquemas que hemos tenido de corrupción, de mala gobernanza, una sociedad que está prácticamente polarizada, una sociedad donde los ricos son muy poquitos y la clase media alta un poquito y la mayoría del pueblo vive en la pobreza, y hemos sido gobernados durante casi 40 años por dos partidos tradicionales. Entonces, va a llegar un momento determinado en que el pueblo
va a ir cambiando su forma de pensar y eso es lo que esperamos para estas próximas elecciones, que con esta situación, esta crisis que hemos tenido, el pueblo reflexione. Han tenido suficiente tiempo para reflexionar y para que le demos una nueva alternativa al pueblo, ¿verdad? Una nueva salida a Honduras. Me llama la atención esta propuesta que tiene usted, asambleas. No ir a votar como ha sido la costumbre en las primarias para elegir a los candidatos a cargos de elección popular y las internas para elegir a los dirigentes que tendrán las juntas directivas de los partidos. ¿Cómo funcionaría ese esquema de asambleas? Es que a nivel nacional se hace una, en los diferentes municipios, se llega, se reúne con todos los miembros del partido. Ahí en la asamblea es la que decide quiénes van a ser las autoridades del partido. Ahí se presentan también los que quieren ir a cargo de elección popular y ahí votan en la misma asamblea y de ahí salen las autoridades. Así lo hemos hecho nosotros. ¿Y cómo evitar el dedazo? Porque también eso funciona y ha sido una de las críticas constantes. Porque el líder puede imponer también o guiar a una asamblea a quien quiere. La asamblea es la que manda. Ahí se va a votación en la asamblea. La asamblea decide cómo van a votar, si van a votar en secreto o van a votar levantando la mano. Pero es la asamblea la que decide. Y así es que eso es el procedimiento que se utiliza, que hemos utilizado nosotros para escoger nuestras autoridades de partido y también para escoger a las personas que van a cargo de elección popular. Lo que sucede en estos partidos, como el Partido Liberal, el Partido Nacional, que hay demasiada ambición. Esa ambición política es una de las amenazas grandes a la seguridad nacional, porque causa inestabilidad y altera la paz, porque se pelean entre ellos y nunca se ponen de acuerdo, pero el Estado tiene que estarle financiando ese pleito, y eso no puede ser, ¿verdad? Tenemos que empezar como hondureños. Si quieren participar, tienen que ganársela por mérito, tienen que ganarse a la gente y que sea la gente que decida por ellos, y no necesariamente tiene que ir a elecciones, ¿verdad? Y que el Estado tiene que estar gastando esa gran cantidad de dinero. Tiene que ir a elecciones, porque es obligatorio en los partidos, ¿verdad? Así como nosotros lo hacemos. Pero debe haber una forma creativa para no generarle al Estado esa cantidad de recursos que va a gastar, ¿verdad? Eso no puede ser. Eso en una situación tan difícil como la que atraviesa el país. Otra de las recomendaciones que nosotros hemos estado dando, si queremos transparencia, es que las mesas electorales sean controladas por ciudadanos escogidos al azar en los diferentes municipios por el Consejo Nacional Electoral y no puestas por los partidos políticos, porque si no, no se va a terminar nunca lo que es la corrupción y nunca se va a terminar lo que es el fraude electoral. Eso lo hemos venido recomendando nosotros, porque es una... 13 quieren dividir las mesas electorales. Ahí donde está el principio de la igualdad que dice la Constitución de la República. Eso no puede ser, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros consideramos de que debe haber orden en Honduras. Ya no podemos seguir permitiendo eso. Y es el llamado que le hago a los hondureños. El cambio comienza por nosotros mismos. Sin estar pensando, porque hablamos nosotros de la corrupción. Y decimos, todos los días los medios de comunicación critican la corrupción y la corrupción. ¿Y dónde están los corruptos? Están dentro de los mismos partidos. ¿Y por qué cuando vienen las elecciones entonces vamos a votar por los mismos? Entonces, ¿dónde está ese sentimiento en contra de la corrupción? Si vamos a votar por las mismas personas. Porque el problema que tenemos en Honduras es que hay un gran sector de la sociedad que se ha acostumbrado solo a meter la mano y van a votar por los mismos corruptos. Pero la responsabilidad de la democracia es de todos los hondureños, de los que votan y los que no votan. Muchos que no van a votar también están legalizando que los que meten la mano para que les den algo, que andan pidiendo siempre, son los que pongan las autoridades de nuestro país. Y eso lo tenemos que eliminar ya. Y eso es lo que yo propongo al pueblo hondureño. Disciplina. Poner orden en este país. Poner orden en las instituciones para que no sigamos viendo ese tipo de comportamiento. Y darle dignidad al pueblo hondureño. Como he visto a muchos hondureños que han levantado en este momento dignamente a trabajar, a luchar para sobrevivir en esta situación de crisis. Muy bien, está con nosotros al banquillo el general Romeo Vázquez Velázquez. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿Qué va a pasar con el documento de identificación fundamental para las elecciones del próximo año? Incluso hay dirigentes políticos
que ya se han expresado que no les cuadra acudir a una elección primaria utilizando la actual identidad y la nueva. ¿Cuál es su punto de vista, general? Es que esa era parte de la problemática que se venía planteando, ¿verdad? Que debería de depurarse lo que es el censo y que todos los hondureños tuvieran una nueva identidad. Se hizo todo un procedimiento y se le puso presupuesto a esta actividad. ¿Y qué sucedió? Avanzaron tan lentamente que ahora lo que están poniendo de excusa es el coronavirus. Pero ojalá, dejando ahí el espacio de la duda, que para las elecciones generales ya esté lista la nueva identidad, ¿verdad? Ojalá que lo logren hacer y que no vayan a poner de excusa después otra cosa, ¿verdad? Porque con esa nueva identidad, pues prácticamente se va a limpiar en parte el proceso, porque eso es parte de lo que se debe buscar, limpiar el proceso. Los hondureños no podemos seguir confrontados, no podemos seguir con odio en nuestros corazones por actividades de tipo político y porque hay líderes que cuando no ganan empiezan a acusar de que le hicieron fraude y otros que realmente sí le hicieron fraude. Entonces no se sabe, nunca se sabe ahí, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, para ir eliminando esos conceptos de fraude electoral, debe existir ya una nueva cédula. Ojalá que la tengamos para las elecciones generales, ¿verdad? Yo espero que sí, ¿verdad? Que exista eso. ¿Qué pasa si en las primarias se va con las dos? Usted me dice que las decisiones del instituto político que usted preside las toman a nivel de asamblea, pero votar con dos identidades, que parece que por ahí va la tendencia para marzo del otro año, ¿no puede acarrear estas dificultades, percibe? Pero esto es interno. Le digo que las autoridades de cada partido deben hacer lo propio, establecer los mecanismos para hacer esos procedimientos, de manera de que los mismos procedimientos sean procedimientos transparentes y que no haya queja de los demás y que no haya división ni polarización entre los mismos miembros de un determinado partido político. Como es interno, creo que lo pueden manejar. Eso es correcto, lo pueden hacer. Los liberales se conocen a nivel nacional, los nacionalistas también se conocen, los de Libre se conocen, todos se conocen a nivel nacional. Por lo tanto, yo no creo que exista ningún problema en ese sentido. Ahora, para las generales sí es algo más difícil. Para ese momento sí debe estar obligatoriamente ya la nueva cédula. Usted me habló de reformas puntuales, el tema del manejo de las mesas electorales, la decisión que se va a tomar sobre la votación con ambas identidades. En las reuniones de los próximos días a nivel del Congreso Nacional, ¿qué cambios trascendentales deben contemplarse en el marco de esta nueva ley electoral y de las organizaciones políticas? Bueno, sé que hay unas que no requieren pasar a una siguiente legislatura, que son las medidas y los cambios que están proponiendo en la nueva ley electoral. Dentro de esos cambios que nosotros hemos propuesto casualmente es que ojalá se logre establecer de que las mesas electorales no sean controladas por los partidos políticos. Ahí está el fraude, Rosendo. Eso yo lo vengo viendo desde que estaba en las Fuerzas Armadas, que no podía decir nada, pero el fraude lo hacen ahí, porque el que tiene más dinero, el que compra, porque anda con la maleta de dinero ahí, es el que gana las elecciones. Y ahí en las mesas electorales se deciden los alcaldes y se deciden los diputados. Por lo tanto, no... Dígame. No, es que me llamó la atención este elemento que me dijo, general, que cuando usted estuvo en las Fuerzas Armadas vio cómo se aprovecharon de esto de las credenciales para fraudes. Es decir, supo Sí, es que supo de irregularidades. Ahí está la manipulación. Ahí está la manipulación en la mesa. Y fue notable eso cuando usted fue jefe de las Fuerzas Armadas, ver que
se torció la voluntad del pueblo en una mesa, o en mesa sería aquí, porque estamos hablando de muchas. Es que usted no lo puede ver así, se puede decir directamente, ¿verdad? Pero sí lo siente cuando ve las maletas de dinero que andan alrededor ahí comprando la gente y comprando a los miembros de la mesa y haciendo otras actividades que son completamente fuera de lo normal, ¿verdad? Pero ya meterse ahí no se puede meter, ¿verdad? Porque era prohibido. Pero sí se daba cuenta uno de todos los fraudes que se hacían dentro de las mesas. Y ahí gana el que más dinero tiene. Y ese comportamiento lo han venido haciendo nuestros políticos tradicionales desde hace mucho tiempo. Casualmente por eso es que yo estoy en la política. Porque con muchos hondureños hemos pensado que nosotros no podemos seguir con ese comportamiento que han tenido nuestros políticos tradicionales. Y que no, nada cambia en Honduras. Pero el país puede cambiar y esta crisis la debemos aprovechar. ¿El país va a cambiar? Sí, puede cambiar. Tenemos oportunidades y tenemos oportunidades. Esta es la mejor oportunidad que tenemos. Y además de eso, tenemos la oportunidad de unir a la familia hondureña, de no seguirnos peleando entre nosotros, porque esa división ha traído más bien beneficio para unos pocos, porque hay unos que se benefician de la división y la polarización del pueblo hondureño. Muy bien, general, me dice producción, solo tenemos 30 segundos ya, porque hoy viene fútbol a fondo ya en vivo con nuestros compañeros de deporte. ¿Alianzas para el futuro o va solo? Es probable que hagamos alianzas, eso no podemos descartar. Nuestro partido se llama Alianza Patriótica y quiero aprovechar para elevar una plegaria al Divino Hacedor del Universo por el eterno descanso de todas aquellas personas que han muerto en esta situación de crisis. Le pido a Dios también para la protección de todos los seres humanos, pero en especial, con especial atención a nuestros compatriotas, a los hondureños. Que Dios los proteja. Hay que tomar todas las medidas de precaución. La prevención es clave, ¿verdad? Cambiemos nuestra forma de comportamiento, usemos la mascarilla cuando vamos a la calle y usemos guantes si es posible y lavémonos la mano. Eso es bien importante para evitar que nos contagiemos de ese coronavirus que tanto daño le está haciendo al país. Muchas gracias, el general Romero, porque nos permite protegernos, protegerlo también a usted. La mascarilla es nuestro escudo. Por su sintonía esta noche al banquillo con el general Romeo Vázquez Velázquez. Muchas gracias.